¿Sabías que cuando se fue la luz del hospital, mi alma siguió viendo todo con una claridad que jamás había experimentado en vida? Lo que descubrí en esos pasillos a oscuras va a cambiar para siempre tu forma de entender qué pasa realmente cuando morimos. Mi nombre es Sebastián Valenzuela, y desde el plano espiritual donde ahora me encuentro, quiero contarte lo que realmente sucedió aquella noche del 15 de marzo, cuando la tormenta más devastadora en décadas azotó Tegucigalpa y cambió mi existencia para siempre. Era ingeniero eléctrico, tenía 42 años, una esposa llamada Carmen que trabajaba como profesora de matemáticas y un hijo adolescente de 16 años, Diego, que soñaba con estudiar medicina como su tío Rafael. Detente un instante antes de la historia de hoy. Si realmente deseas cambiar tu vida y empezar a manifestar salud, amor y prosperidad, necesitas conocer el manual de manifestación. Es un paso a paso sencillo que miles de personas ya están aplicando con resultados reales. Ingresa al enlace en la descripción y comienza ahora mismo. No esperes más. El cambio empieza cuando tomas acción. Durante 23 años trabajé para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de Honduras, especializándome en sistemas de distribución y mantenimiento de redes de alta tensión. Irónicamente, mi vida entera había girado en torno a llevar luz a los hogares hondureños, a mantener conectadas las comunidades, a asegurarme de que los hospitales, escuelas y comercios nunca se quedaran sin energía. Nunca imaginé que mi último día de vida transcurriría precisamente en un hospital a oscuras, donde mi conocimiento sobre electricidad no serviría para salvarme. Todo comenzó 3 semanas antes, cuando empecé a sentir un dolor extraño en el pecho durante las revisiones de rutina en las torres de transmisión cerca de El Paraíso. Al principio lo atribuí al esfuerzo físico y a los años de trabajo bajo el sol tropical. Pero Carmen insistió en que fuera al médico. «Sebastián, ya no tienes 20 años», me decía con esa mirada preocupada que conocía tan bien. El doctor Raúl Castillo, un cardiólogo del Hospital Nacional que había conocido en una emergencia eléctrica años atrás, me recibió con esa sonrisa amable que caracterizaba a los médicos vocacionales. Los estudios revelaron una condición cardíaca que requería monitoreo constante. Arritmia ventricular compleja, explicó el doctor Castillo con términos que sonaban tan técnicos como los circuitos eléctricos que yo conocía. Me hospitalizaron el 14 de marzo para estabilizar mi condición y ajustar el tratamiento. La habitación 318 del tercer piso se convirtió en mi hogar temporal, con vista hacia las montañas que rodean Tegucigalpa, y donde cada atardecer pintaba el cielo de colores que nunca había apreciado realmente durante mis años de trabajo. Carmen venía cada día después de sus clases, siempre con una sonrisa forzada que intentaba ocultar su preocupación. Traía libros de García Márquez que sabía que me gustaban, y noticias de Diego, quien había comenzado a estudiar con más dedicación desde que supo de mi hospitalización. «Papá, cuando salgas, vamos a subir al Picacho juntos», me había dicho el día anterior, refiriéndose al cerro más alto de la capital hondureña. Su promesa resonaba en mi mente como una melodía esperanzadora. La tarde del 15 de marzo, las nubes comenzaron a acumularse de manera inusual sobre el valle. Esperanza Morales, la enfermera de turno nocturno, comentó mientras revisaba mis signos vitales: «Don Sebastián, se ve que viene tormenta fuerte esta noche. Ojalá no se vaya la luz». Esperanza tenía 35 años, madre soltera de 2 niñas gemelas, y había dedicado 12 años de su vida a cuidar pacientes en el área de cardiología. Su experiencia le había enseñado a leer las señales del tiempo y cómo afectaban a los pacientes más delicados. Alrededor de las 8 de la noche, mientras veía las noticias en el pequeño televisor de la habitación, los primeros rayos comenzaron a iluminar dramáticamente el cielo tegucigalpense. El meteorólogo del canal local hablaba de un sistema de baja presión inusualmente intenso que se aproximaba desde el Caribe, con vientos que podrían superar los 120 kilómetros por hora. Como ingeniero eléctrico, sabía exactamente lo que eso significaba para las líneas de transmisión
y las subestaciones eléctricas de la ciudad. Esta tormenta va a causar estragos en el sistema eléctrico, le comenté a Esperanza cuando pasó a darme la medicación de las 9. Ella se detuvo un momento, observando por la ventana cómo los relámpagos se intensificaban. ¿Usted cree que se pueda ir la luz, don Sebastián? Su pregunta llevaba una preocupación genuina, no solo por mí, sino por todos los pacientes que dependían de equipos eléctricos para mantenerse con vida. Le expliqué que las torres de transmisión principal que alimentaban esta zona de Tegucigalpa pasaban justo por las montañas más expuestas a los vientos. Si los rayos impactaban en los puntos críticos que yo conocía tan bien, o si los vientos derribaban las estructuras más vulnerables, todo el sector podría quedarse sin energía por horas, tal vez días. Pero el hospital tiene plantas de emergencia, agregué, intentando tranquilizarla, aunque en mi interior sabía que esos generadores no siempre funcionaban como deberían. A las 10:30 de la noche, la tormenta alcanzó su punto máximo. Los truenos hacían vibrar los cristales de las ventanas, y la lluvia golpeaba con una intensidad que parecía querer atravesar las paredes del hospital. Desde mi cama, conectado al monitor cardíaco que marcaba el ritmo irregular de mi corazón, observaba fascinado el espectáculo natural que se desarrollaba sobre la ciudad donde había nacido y vivido toda mi vida. El doctor Castillo hizo su ronda de las 11, revisando especialmente a los pacientes más críticos. «Sebastián, ¿cómo te sientes con esta tormenta? A veces los cambios de presión atmosférica afectan a los pacientes cardíacos», me preguntó mientras ajustaba algunos cables del monitor. Le aseguré que me sentía estable, aunque había notado algunas irregularidades en el ritmo durante las últimas horas. «Doctor», le pregunté aprovechando su presencia, «¿qué tan preparado está el hospital si se va la energía eléctrica?» Su expresión se volvió seria por un momento. «Tenemos 3 plantas de emergencia. Pero ¿sabes cómo son estas cosas en Honduras? Esperemos que no sea necesario usarlas esta noche». Su respuesta, aunque honesta, no me tranquilizó completamente. A las 11:40 exactamente, un rayo de proporciones monumentales iluminó todo el cielo como si fuera mediodía. El trueno que siguió fue tan ensordecedor que activó las alarmas de varios automóviles en el estacionamiento del hospital. Esperanza, que estaba revisando el suero intravenoso de la habitación contigua, vino corriendo para verificar que yo estuviera bien. «Ese rayo cayó muy cerca», murmuró, observando por la ventana hacia las montañas. Yo sabía exactamente dónde había caído. Mi experiencia me decía que había impactado en la subestación de El Hatillo, la principal fuente de energía para esta zona de la capital. «Esperanza, Waspap», le dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. «Prepare las linternas. Ese rayo acaba de dejarnos sin luz». No habían pasado 2 minutos cuando las luces del hospital comenzaron a parpadear. Primero fue un parpadeo intermitente, luego una oscilación más pronunciada, y finalmente, a las 11:47 de la noche del 15 de marzo, todo se sumergió en la más completa oscuridad. El silencio que siguió al cese del zumbido eléctrico fue perturbador. Solo se escuchaba la lluvia golpeando las ventanas y los gritos de alarma que comenzaron a surgir desde diferentes pisos del hospital. Mi monitor cardíaco emitió un último pitido antes de apagarse por completo, dejándome desconectado del mundo de la medicina moderna. Esperanza encendió inmediatamente su linterna de emergencia. «Don Sebastián, quédese tranquilo. Van a encender las plantas de emergencia en cualquier momento», me dijo, aunque en su voz detecté la misma incertidumbre que yo sentía. Conocía demasiado bien los sistemas eléctricos de emergencia de los hospitales hondureños como para mantener una esperanza ciega. Los minutos pasaron y las plantas de emergencia no se encendieron. En la oscuridad, comencé a sentir que mi respiración se volvía más laboriosa y mi corazón parecía latir con un ritmo cada vez más errático. Sin el monitor, ni Esperanza ni yo podíamos saber exactamente qué estaba sucediendo con mi condición cardíaca, pero ambos presentíamos que algo no estaba bien. «Voy a buscar al doctor Castillo»,
susurró Esperanza, dirigiéndose hacia la puerta con su linterna. La observé alejarse por el pasillo, su luz volviéndose cada vez más pequeña hasta desaparecer completamente cuando dobló la esquina hacia la estación de enfermeras. Me quedé solo en la oscuridad, escuchando únicamente la tormenta que continuaba azotando Tegucigalpa y el latido irregular de mi corazón que parecía llevar el ritmo de la lluvia contra la ventana. Nunca imaginé que esos serían mis últimos momentos de conciencia en el mundo físico, ni que la oscuridad que tanto había combatido durante mi carrera profesional sería la antesala del despertar más luminoso de mi existencia. Quedé allí, en esa oscuridad absoluta que envolvía la habitación 338, sintiendo cómo mi respiración se volvía cada vez más superficial. El silencio era tan profundo que podía escuchar claramente los latidos de mi corazón, pero ya no seguían el patrón regular que había conocido durante 42 años. Era como si mi órgano vital estuviera enviando señales de Morse desesperadas, pidiendo auxilio en un lenguaje que solo mi alma podía entender. La ausencia de esperanza se prolongaba más de lo que había anticipado. En la distancia, podía escuchar voces alteradas de otros pacientes y el eco de pasos apresurados de personal médico moviéndose por los pasillos con linternas. El Hospital Nacional se había convertido en un laberinto de sombras donde la vida y la muerte libraban batallas silenciosas en cada habitación. Aproximadamente 10 minutos después del apagón, comencé a experimentar una sensación extraña en el pecho. No era exactamente dolor, sino más bien una presión que parecía expandirse desde el centro de mi ser hacia todas las extremidades. Era como si algo dentro de mí estuviera preparándose para un viaje que mi mente consciente aún no comprendía. Mis manos, que habían manejado cables de alta tensión durante décadas, ahora temblaban sin control sobre las sábanas del hospital. Intenté incorporarme para alcanzar el botón de llamada a enfermería, pero descubrí que mis fuerzas se desvanecían rápidamente. Era una sensación peculiar, como si la energía vital que siempre había dado por sentada estuviera siendo desconectada gradualmente, del mismo modo que yo desconectaba los circuitos eléctricos durante las labores de mantenimiento. La diferencia era que esta vez no había interruptor para restaurar el flujo. En medio de esa debilidad creciente, mi mente comenzó a experimentar una claridad inusual. Recuerdos de mi infancia en el barrio Comayagüela aparecían con una nitidez sorprendente. Veía a mi padre, Esteban Valenzuela, enseñándome los principios básicos de la electricidad en el pequeño taller que tenía detrás de nuestra casa. «Mijo, la electricidad es como la vida», me había dicho cuando tenía apenas 8 años. «No la puedes ver, pero sabes que está ahí por los efectos que produce». Pensé en Carmen, probablemente despierta en nuestra casa del barrio Los Dolores, preocupada por la tormenta y esperando noticias mías. Seguramente había intentado llamar al hospital, pero las líneas telefónicas también dependían del suministro eléctrico. Visualicé a Diego estudiando bajo la luz de velas, determinado a no perder tiempo en sus preparaciones para el bachillerato, con esa disciplina que había heredado de su madre. La presión en mi pecho se intensificó súbitamente. Era diferente a cualquier sensación que hubiera experimentado antes. No era el dolor punzante de un infarto que había aprendido a reconocer durante mis años de trabajo con equipos de emergencia, sino algo más profundo, más definitivo. Era como si mi alma estuviera recibiendo una señal de desconexión de la red principal de la vida física. Fue entonces cuando sucedió algo que jamás podría haber imaginado, ni siquiera en mis reflexiones más profundas sobre la muerte. Alrededor de las 12:15 de la madrugada, sentí una sensación de liberación tan intensa que pensé que finalmente había llegado esperanza con ayuda médica. Pero cuando intenté voltear la cabeza hacia la puerta, descubrí algo extraordinario. Podía ver mi propio cuerpo acostado en la cama del hospital. La primera reacción fue de absoluta confusión. ¿Cómo podía estar observándome a mí mismo desde una posición elevada cerca del techo? La lógica que había guiado mi vida profesional se rebelaba contra esta experiencia imposible.
Sin embargo, la evidencia era innegable. Allí estaba mi cuerpo físico, inmóvil sobre las sábanas blancas, mientras yo observaba desde una perspectiva que desafiaba todas las leyes de la física que conocía. Mi nueva ubicación me permitía ver la habitación completa con una claridad que la oscuridad física no debería haber permitido. Era como si tuviera acceso a una fuente de iluminación que no dependía de la electricidad externa. Podía distinguir cada detalle: el vaso de agua a medio llenar en la mesa de noche, la fotografía de mi familia que Carmen había colocado junto a las flores que Diego había traído el día anterior, incluso las gotas de lluvia que corrían por la ventana. Desde esta perspectiva elevada, observé con fascinación cómo mi cuerpo físico parecía estar en un estado de quietud profunda. El pecho ya no subía y bajaba con la respiración, y los brazos descansaban en una posición que yo jamás habría elegido conscientemente. Era evidente que algo fundamental había cambiado, pero extrañamente no sentía miedo o tristeza. En su lugar, experimentaba una sensación de libertad y ligereza que nunca había conocido. Intenté regresar a mi cuerpo, concentrándome intensamente en reconectarme con esa forma física que había sido mi hogar durante más de 4 décadas. Pero era como tratar de entrar en una casa cuyas luces se habían apagado permanentemente. La conexión simplemente ya no existía. Era similar a cuando intentaba restaurar la energía en una casa después de un cortocircuito mayor. A veces el daño era tan extenso que requería un sistema completamente nuevo. Fue en ese momento de aceptación gradual cuando percibí una presencia familiar en la habitación. Una luz suave, diferente a cualquier iluminación eléctrica que hubiera conocido, comenzó a manifestarse cerca de la ventana. Esta luz no proyectaba sombras ni causaba deslumbramiento. Simplemente existía, proporcionando una sensación de calidez y reconocimiento profundo. Dentro de esa luminosidad comenzó a tomar forma una figura que reconocí inmediatamente, aunque había fallecido 12 años atrás. Era mi abuela Remedios Castellanos, quien me había criado durante mis primeros años mientras mis padres trabajaban dobles turnos para mantener la familia. Abuela Remedios había sido partera en los barrios pobres de Tegucigalpa, ayudando a traer vida al mundo con sus manos sabias y su corazón generoso. Lol Sebastián, mi nieto querido, me dijo con esa voz melodiosa que había consolado mis pesadillas infantiles. Pero no hablaba con palabras audibles, era más bien una comunicación directa de corazón a corazón, de alma a alma. Has llegado al momento de la transición. No tengas miedo, mijo. Es tan natural como el amanecer después de la noche más oscura. Su presencia eliminó cualquier rastro de confusión o angustia que pudiera haber sentido. Abuela Remedios había sido mi refugio durante las tormentas de mi infancia, y ahora estaba aquí para guiarme a través de la tormenta más importante de mi existencia. ¿Estoy muerto, mi abuela?, le pregunté sin palabras. Su sonrisa fue la respuesta más reconfortante que podría haber recibido. El cuerpo ha cumplido su propósito, Sebastián, pero tú, tu verdadera esencia, estás más vivo que nunca. Lo que llaman muerte es simplemente cambiar de habitación en la casa infinita del Creador. Mientras hablaba, pude sentir cómo mi comprensión se expandía. Era como si hubiera vivido toda mi vida viendo el mundo a través de una ventana pequeña. Y ahora, esa ventana se había abierto de par en par. Abuela Remedios se acercó y Enrique, aunque ya no tenía un cuerpo físico, pude sentir su abrazo con una intensidad mayor que cualquier contacto físico que hubiera experimentado en vida. ¿Veis, Ben, mi nieto? Hay mucho que ver y mucho que aprender antes de que tomes la decisión final sobre tu próximo paso. Su invitación no se sentía como una despedida de la vida, sino como el comienzo de una aventura extraordinaria. Antes de seguirla, dirigí una última mirada hacia mi cuerpo en la cama del hospital. Sentí una profunda gratitud por esa forma física que me había permitido experimentar el amor de Carmen, la alegría de criar a Diego, la satisfacción de llevar luz a las comunidades hondureñas y tantos momentos hermosos que habían tejido la trama de mi existencia terrenal.
También pensé en Esperanza, que probablemente aún buscaba al doctor Castillo en los pasillos oscuros del hospital. Quise comunicarle de alguna manera que ya no necesitaba ayuda médica, que había encontrado la paz, y que su bondad hacia mí durante esas últimas semanas no había pasado desapercibida. Era una enfermera excepcional y sabía que continuaría salvando vidas con esa dedicación que la caracterizaba. ¿Podrán Carmen y Diego saber que estoy bien?, le pregunté a mi abuela. El amor verdadero trasciende todas las barreras, Sebastián. Encontrarás la manera de hacérselo saber cuando sea el momento apropiado. Pero primero, necesitas completar tu propio proceso de comprensión. Con esa promesa reconfortante, comencé a seguir a Abuela Remedios hacia lo que parecía ser una puerta de luz que se había abierto en la pared de la habitación. Era una entrada que definitivamente no existía en la estructura física del hospital, pero que se sentía más real que cualquier puerta que hubiera atravesado en mi vida terrenal. Mientras nos alejábamos de la habitación 318, pude observar que otros pacientes en el hospital también estaban experimentando momentos críticos debido al apagón eléctrico. Algunos luchaban valientemente aferrados a la vida física, mientras otros, como yo, se preparaban para la gran transición. Era un recordatorio poderoso de que la vida y la muerte coexisten constantemente, separadas solo por un latido del corazón. El último pensamiento consciente que tuve antes de cruzar completamente hacia esta nueva dimensión de existencia fue una promesa silenciosa para mi familia. Algún día, de alguna manera, les haría saber que el amor que compartimos es más fuerte que cualquier apagón, más duradero que cualquier tormenta y más brillante que toda la electricidad que había manejado durante mi carrera profesional. Siguiendo a mi abuela Remedios a través de esa puerta luminosa, me encontré en una versión completamente transformada del Hospital Nacional. Los mismos pasillos que había recorrido durante mis visitas médicas ahora se extendían ante mí con una perspectiva completamente nueva. Era el mismo edificio físico, pero visto desde una dimensión que revelaba aspectos invisibles para los ojos terrenales. La primera diferencia notable era la iluminación. Mientras que el hospital físico permanecía sumido en la oscuridad del apagón eléctrico, esta versión espiritual brillaba con una luz suave y dorada que emanaba de las propias paredes, como si el edificio entero estuviera construido con materiales fosforescentes de origen divino. No había sombras amenazantes ni rincones oscuros. Cada espacio irradiaba una calidez reconfortante que contrastaba dramáticamente con la frialdad institucional que había percibido durante mi hospitalización. Este es el hospital como realmente es, me explicó abuela Remedios mientras flotábamos por el corredor principal del tercer piso. Los ojos físicos solo pueden ver la estructura material, pero aquí puedes observar las verdaderas dimensiones del servicio, el amor y la sanación que ocurren en este lugar. Sus palabras resonaron profundamente en mi comprensión expandida. Mientras avanzábamos, pude percibir que no estábamos solos en estos pasillos etéricos. Había otras presencias, algunas claramente definidas como seres humanos en transición espiritual, y otras que parecían ser entidades de luz dedicadas a asistir en este proceso. Era como descubrir que existía todo un sistema de apoyo invisible, funcionando paralelamente al mundo físico. Nos detuvimos frente a la habitación 322, donde pude observar una escena que me conmovió profundamente. Una anciana de aproximadamente 80 años, llamada Esperanza Aguilar, según pude percibir de alguna manera, luchaba por mantener su conexión con la vida física. Su familia, reunida alrededor de su cama con velas encendidas debido al apagón, rezaba fervientemente pidiendo su recuperación. Lo que más me impactó fue poder ver la perspectiva completa de la situación. Junto a la cama, tomando la mano etérica de la señora Aguilar, se encontraba un hombre de aspecto bondadoso que irradiaba paz y sabiduría. «Es su esposo, Ramón», me susurró mi abuela. Falleció hace 5 años, pero ha estado esperándola para emprender juntos el viaje hacia el siguiente nivel de existencia. La señora Aguilar tenía una decisión que tomar.
Podía sentir el amor desesperado de sus hijos y nietos implorándole que se quedara, pero también experimentaba el llamado suave de su amado esposo, invitándola a reunirse con él en un plano donde el dolor y la enfermedad ya no existían. Era un momento de profunda intimidad espiritual, donde el libre albedrío operaba en su máxima expresión. ¿Por qué puede decidir ella y yo no? Le pregunté a mi abuela con genuina curiosidad. Cada alma tiene su propio proceso. Sebastián, tu corazón ya había completado su ciclo terrenal. El de ella aún tiene la posibilidad de continuar si así lo elige. Pero observa con atención lo que está sucediendo. Efectivamente, pude ver cómo la señora Aguilar, desde su perspectiva espiritual, se comunicaba silenciosamente con su esposo fallecido. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron minutos, tomó la decisión de regresar a su cuerpo físico. Inmediatamente, su respiración se estabilizó y sus signos vitales mejoraron, para gran alivio de su familia. Ramón, con una sonrisa de comprensión infinita, se desvaneció gradualmente, sabiendo que su tiempo de reencuentro aún no había llegado. Continuamos nuestro recorrido hacia el segundo piso, donde se encontraba la sala de pediatría. Allí presencié algo que transformó mi comprensión sobre la muerte de los niños. En la habitación 201, un pequeño de 8 años llamado Tomás Guerrero había fallecido 2 horas antes del apagón debido a complicaciones de leucemia que había combatido valientemente durante 3 años. Pero lo extraordinario era que Tomás no parecía en absoluto un niño que había sufrido una enfermedad terminal. Su forma espiritual irradiaba vitalidad, alegría y una sabiduría que trascendía sus pocos años de vida terrenal. Corría por los pasillos etéricos con la energía de un niño completamente sano, acompañado por lo que parecían ser otros niños que también habían hecho la transición. Los niños comprenden la muerte de manera diferente a los adultos, me explicó mi abuela mientras observábamos a Tomás jugar con sus nuevos compañeros espirituales. No tienen los miedos y apegos que desarrollamos con los años. Para ellos, es simplemente pasar de un aula a otra en la escuela infinita de la existencia. Tomás se acercó a nosotros con esa curiosidad natural de los niños. «¿Usted también se murió por la tormenta, señor?», me preguntó con total naturalidad, como si estuviera preguntando sobre el clima. Su pregunta directa me hizo sonreír, recordándome la honestidad refrescante de los niños. «Sí, pequeño. Mi corazón decidió descansar durante el apagón». «Mi mamá está muy triste», continuó Tomás, señalando hacia su habitación física, donde efectivamente su madre, una mujer joven llamada Patricia, lloraba desconsoladamente mientras abrazaba el cuerpo inmóvil de su hijo. «Quiero decirle que ya no me duele nada y que puedo correr otra vez, pero no me escucha». El dolor de una madre que pierde a su hijo es quizás uno de los sufrimientos más profundos que pueden experimentar los seres humanos. Desde mi nueva perspectiva, pude comprender la complejidad de esta situación. Patricia no podía ver que su hijo continuaba existiendo en un estado de perfección y felicidad. Para ella, la muerte representaba una pérdida absoluta e irreversible. «Tomás», le dije con la ternura que había aprendido al criar a Diego, «el amor que tu mamá siente por ti es tan fuerte que eventualmente creará un puente entre los dos mundos. Algún día ella podrá sentir tu presencia y saber que estás bien». El niño asintió con una sabiduría que me sorprendió, como si ya comprendiera verdades que a mí me estaban siendo reveladas gradualmente. Abuela Remedios nos llevó entonces hacia el área de emergencias, donde la actividad era intensa, tanto en el plano físico como en el espiritual. Los médicos y enfermeras trabajaban incansablemente con linternas y equipos de emergencia, luchando por salvar vidas sin el apoyo de la tecnología moderna. El doctor Castillo coordinaba los esfuerzos con una dedicación admirable, dirigiendo a su equipo con la experiencia de alguien que había enfrentado crisis similares antes. Pero lo que más me impactó fue poder observar las auras de energía que rodeaban al personal médico. Esperanza Morales,
quien había regresado a mi habitación y descubierto mi cuerpo sin vida, irradiaba una luz dorada intensa que hablaba de su vocación genuina de servicio. A pesar de la tristeza que sintió al encontrarme, continuó atendiendo a otros pacientes con la misma dedicación, llevando esperanza en medio de la oscuridad literal y figurativa. Las crisis revelan la verdadera naturaleza de las personas, observó mi abuela, mientras veíamos al personal médico trabajar sin descanso. Algunos se elevan a alturas heroicas, mientras otros sucumben al miedo y la desesperación. Este hospital está lleno de ángeles terrenales que han elegido servir a la humanidad. En el cuarto piso, encontramos a un anciano de 75 años llamado Eduardo Mendoza, quien había sido mi compañero de habitación durante 2 días antes de ser trasladado a cuidados intensivos. Eduardo había sido maestro de escuela rural durante 50 años, dedicando su vida a educar a niños en las comunidades más pobres de Honduras. Al igual que yo, Eduardo había fallecido durante el apagón, pero su proceso de transición era notablemente diferente. Estaba rodeado por lo que parecían ser cientos de niños de todas las edades, todos irradiando gratitud y amor hacia este hombre que había impactado sus vidas de manera tan significativa. Era una reunión celestial de almas que habían compartido el vínculo sagrado entre maestro y estudiante. Cada acto de amor y servicio crea conexiones eternas, me explicó abuela Remedios mientras observábamos esta hermosa reunión. Eduardo sembró semillas de conocimiento y bondad durante décadas. Ahora está cosechando una abundancia que trasciende cualquier riqueza material. Eduardo se acercó a nosotros con esa dignidad serena que caracteriza a los educadores verdaderos. Sebastián, me dijo, reconociéndome de nuestros días compartidos en el hospital, qué hermoso es descubrir que nuestras vidas tuvieron más propósito del que jamás imaginamos. Su comentario me hizo reflexionar sobre mi propia existencia y las personas que había servido a través de mi trabajo con la electricidad. He estado pensando en todas las escuelas rurales donde instalé sistemas eléctricos, le confié a Eduardo. Nunca consideré que esos actos técnicos podrían tener un significado espiritual más profundo. Eduardo sonrió con esa sabiduría que solo los maestros experimentados poseen. Mi querido amigo, cada vez que llevaste luz a una escuela, permitiste que miles de niños estudiaran después del atardecer. Contribuiste a iluminar mentes y crear futuros mejores. Mientras continuábamos nuestro recorrido por el hospital etérico, comencé a comprender una verdad fundamental. La energía espiritual funciona de manera similar a la energía eléctrica que había manejado durante mi carrera. Ambas son invisibles a simple vista, pero se manifiestan a través de sus efectos. La diferencia crucial es que la energía espiritual nunca se agota, nunca se interrumpe por tormentas, y conecta todas las cosas en una red infinita de amor y propósito. En el primer piso, cerca de la capilla del hospital, encontramos a un grupo de seres de luz que parecían ser guías espirituales especializados en asistir a las almas en transición. Uno de ellos se acercó a nosotros, irradiando una autoridad serena y compasiva. Sebastián Valenzuela, Sur, me dijo, conociendo mi nombre sin necesidad de presentaciones, tu tiempo de exploración y aprendizaje en este nivel está llegando a su fin. Pronto deberás tomar una decisión importante sobre tu próximo paso en el camino evolutivo. Sus palabras me llenaron de una anticipación mezclada con nostalgia. Había aprendido tanto durante este viaje por los pasillos etéricos del hospital, pero sabía que era solo el comienzo de un proceso mucho más amplio de comprensión y crecimiento espiritual. Miré una última vez hacia la habitación 318, donde mi cuerpo físico aún esperaba ser descubierto por el personal médico cuando restauraran la energía eléctrica. ¿Hay algo más que necesite ver antes de continuar?, le pregunté a mi abuela. Su sonrisa maternal me tranquilizó mientras señalaba hacia una luz dorada que comenzaba a brillar al final del corredor. Sí, mi nieto querido, es hora de que conozcas las lecciones más importantes que tu vida terrenal te preparó para recibir.
La luz dorada al final del corredor nos condujo hacia lo que parecía ser una sala de contemplación espiritual, un espacio que no existía en la estructura física del Hospital Nacional, pero que se manifestaba en esta dimensión como un lugar de profunda reflexión y aprendizaje. Las paredes irradiaban una luminosidad suave que pulsaba al ritmo de lo que intuí era el latido universal de la existencia, creando una atmósfera de paz absoluta donde el tiempo parecía fluir de manera diferente. Mi abuela Remedios me invitó a sentarme en lo que se materializó como un cómodo sillón de luz, mientras ella tomaba posición frente a mí con esa expresión amorosa pero seria que recordaba de mis días de niñez cuando me preparaba para recibir lecciones importantes sobre la vida. Sebastián, mi querido nieto, ha llegado el momento de revisar tu existencia terrenal desde una perspectiva que solo es posible desde este lado del velo. Súbitamente, el espacio a nuestro alrededor se transformó en algo parecido a un teatro cósmico, donde comenzaron a proyectarse escenas de mi vida con una claridad y detalle que superaba cualquier tecnología que hubiera conocido. No eran simples recuerdos, sino experiencias completas que incluían no solo lo que había vivido conscientemente, sino también el impacto que mis acciones habían tenido en otros seres humanos, efectos que muchas veces habían permanecido invisibles para mí durante mi existencia física. La primera escena que se manifestó me transportó a mis primeros días como aprendiz de electricista cuando tenía apenas 18 años y trabajaba bajo la supervisión de don Aurelio Ramírez en los barrios más pobres de Tegucigalpa. Pude revivir el momento cuando instalamos el primer sistema eléctrico en la escuela rural de La Esperanza, una comunidad montañosa a 2 horas de la capital, donde los niños estudiaban únicamente durante las horas de luz natural. Pero ahora podía ver la historia completa que se había desarrollado después de esa instalación. Vi a María Elena Soto, una niña de 10 años que gracias a la electricidad pudo estudiar por las noches y eventualmente se convirtió en la primera doctora de su comunidad. Pude observar cómo regresó años después para establecer una clínica que salvó cientos de vidas en esa región montañosa. Mi trabajo técnico había sido la primera ficha de dominó en una cadena de eventos que transformó toda una comunidad. ¿Sabías que esa instalación eléctrica que hiciste cambió el destino de más de 500 personas? Me preguntó mi abuela mientras la escena se desarrollaba ante nosotros. María Elena no fue la única. Hubo 17 niños de esa escuela que pudieron completar sus estudios gracias a la luz que llevaste, Wamp. Sus palabras me llenaron de una emoción profunda que trascendía cualquier satisfacción que hubiera sentido durante mi vida terrenal. La siguiente secuencia me mostró un evento que había olvidado casi por completo. En 2018, durante el huracán que azotó la costa atlántica de Honduras, fui enviado como parte del equipo de emergencia para restaurar el sistema eléctrico del Hospital de La Ceiba. Trabajamos durante 3 días consecutivos bajo condiciones extremas, luchando contra vientos huracanados y lluvia torrencial para reconectar las líneas de energía vitales. En esa ocasión, me había concentrado únicamente en los aspectos técnicos del trabajo, cumpliendo con mi deber profesional sin pensar demasiado en las implicaciones humanas. Pero ahora podía ver la verdadera dimensión de lo que habíamos logrado. En el momento exacto en que restauramos la energía, una mujer llamada Alejandra Castillo estaba dando a luz en la sala de partos. Sin electricidad, tanto ella como su bebé habrían corrido peligro mortal. Pude observar cómo ese niño, Carlos Alejandro Castillo, creció para convertirse en un joven excepcional que a los 16 años ya mostraba un talento extraordinario para la música. Vi escenas de él tocando violín en conciertos que llevaban esperanza a comunidades devastadas por desastres naturales, usando su arte para sanar corazones rotos y restaurar la fe en la humanidad. Mi trabajo técnico durante esa tormenta había preservado no solo una vida, sino un alma destinada a servir como instrumento de belleza y consolación para miles de personas.
La electricidad que manejaste durante tu carrera era solo el símbolo físico de algo mucho más profundo. Me explicó abuela Remedios mientras contemplábamos estas revelaciones. Eras un conductor de esperanza, un facilitador de sueños, un guardián de posibilidades que ni siquiera podías imaginar. Una escena particularmente emotiva me mostró un evento de hace 15 años, cuando Carmen había enfermado gravemente con neumonía y estuvo hospitalizada durante 2 semanas. Durante esas noches de angustia, había pasado horas en la capilla del hospital orando por su recuperación, prometiendo a Dios que dedicaría mi vida a servir mejor a la humanidad si ella sanaba. Ahora podía ver cómo esa promesa había moldeado inconscientemente mis decisiones profesionales en los años siguientes. Había comenzado a voluntariar en proyectos de electrificación para comunidades rurales durante mis fines de semana, donando mi tiempo y experiencia sin buscar compensación económica. Esos actos de servicio desinteresado habían iluminado literalmente docenas de aldeas remotas, donde la energía eléctrica había llegado por primera vez en generaciones. Una de esas comunidades era San Juan de Flores, donde mi trabajo voluntario había permitido la instalación de un sistema de refrigeración en el centro de salud local. Pude ver cómo esa refrigeración había preservado vacunas que salvaron la vida de más de 200 niños en los 5 años siguientes. Cada inmunización exitosa había sido posible gracias a los cables que había tendido y los transformadores que había instalado durante mis sábados de servicio comunitario. Oh Carmen, sanó no solo porque oraste, me reveló mi abuela, sino porque tu alma ya había elegido el camino del servicio. Tu oración simplemente confirmó una decisión que tu espíritu había tomado mucho antes de esa crisis. Sus palabras me ayudaron a comprender que nuestras vidas siguen patrones más profundos de los que percibimos conscientemente. La revisión continuó mostrándome momentos que había considerado fracasos o decepciones durante mi vida terrenal. En 2019, había perdido un contrato importante para modernizar el sistema eléctrico de un hospital privado debido a diferencias políticas y corrupción en el proceso de licitación. En ese momento me había sentido frustrado y desilusionado con el sistema, cuestionando si mis esfuerzos por mantener la integridad profesional valían la pena. Pero ahora podía ver las consecuencias de esa derrota. El contrato fue otorgado a una empresa que hizo un trabajo deficiente, lo que eventualmente llevó a una investigación gubernamental que expuso una red de corrupción mucho más amplia. Mi negativa a participar en prácticas corruptas había iniciado una cadena de eventos que resultó en reformas importantes en los procesos de contratación pública, beneficiando a toda la sociedad hondureña. Además, al no obtener ese contrato, había tenido tiempo disponible para aceptar un proyecto en una escuela técnica de San Pedro Sula, donde enseñé a jóvenes de escasos recursos los fundamentos de la electricidad. 5 de esos estudiantes habían establecido sus propias empresas eléctricas, creando empleos para más de 50 familias y llevando servicios eléctricos a comunidades que antes carecían de acceso a técnicos calificados. Los aparentes fracasos en el plano terrenal muchas veces son redirecciones divinas hacia propósitos más elevados, observó mi abuela mientras estas escenas se desarrollaban. Tu integridad moral fue el imán que atrajo las oportunidades verdaderamente importantes para tu alma. Una de las revelaciones más conmovedoras involucró mi relación con Diego durante su adolescencia. Había habido momentos difíciles cuando él atravesaba la rebeldía típica de los 16 años, cuestionando la autoridad y aparentemente rechazando los valores que Carmen y yo habíamos intentado inculcarle. Me había preocupado profundamente por su futuro, temiendo que nuestros esfuerzos como padres hubieran sido insuficientes. Pero desde esta perspectiva expandida, pude ver cómo mis ejemplos silenciosos de trabajo honesto y servicio a la comunidad habían plantado semillas profundas en su carácter. Vi escenas futuras donde Diego, ya convertido en médico, trabajaría en clínicas rurales, llevando atención médica a las mismas comunidades
donde yo había instalado sistemas eléctricos. La conexión entre nuestros servicios se extendería a través de generaciones, creando un legado familiar de sanación y luz. Lustein: los hijos absorben más de lo que expresan, me consoló abuela Remedios. Diego lleva en su alma la pasión por servir que observó en ti durante todos esos años. Su rebeldía adolescente era simplemente su forma de procesar la responsabilidad que sentía por continuar tu legado de una manera auténtica para él. Cenas. La revisión también incluyó momentos íntimos que había compartido con Carmen, revelando cómo nuestro amor había irradiado energía positiva que había afectado a muchas otras personas de maneras que nunca habíamos imaginado. Nuestros vecinos en el barrio Los Dolores habían encontrado esperanza durante sus propias crisis matrimoniales al observar cómo resolvíamos nuestros conflictos con respeto y compromiso mutuo. Pude ver específicamente a Rosa y Miguel Herrera, una pareja joven que vivía al lado de nuestra casa y que había estado al borde del divorcio debido a problemas financieros. Habían observado cómo Carmen y yo enfrentábamos nuestras propias dificultades económicas, manteniéndonos unidos y apoyándonos mutuamente. Nuestro ejemplo silencioso los había inspirado a buscar consejería matrimonial. En lugar de separarse, salvando su matrimonio y proporcionando estabilidad para sus 3 hijos pequeños. El amor verdadero es contagioso, me explicó mi abuela. Carmen y tú crearon un campo de energía amorosa que se extendió mucho más allá de las paredes de su hogar. Sanaron relaciones que ni siquiera sabían que estaban tocando. Hacia el final de esta revisión exhaustiva, comencé a comprender un patrón que había permanecido invisible durante mi vida terrenal. Cada acto de servicio, cada decisión ética, cada momento de amor genuino había contribuido a una red infinita de conexiones positivas que se extendían a través del tiempo y el espacio. Mi trabajo con la electricidad había sido el vehículo físico, pero mi verdadera labor había sido como conductor de energía espiritual. Sebastián, me dijo mi abuela con una solemnidad amorosa, tu vida terrenal fue mucho más exitosa de lo que jamás imaginaste. Has ganado el derecho a elegir tu próximo paso en el camino evolutivo del alma. Sus palabras llevaban el peso de una verdad profunda que resonó en todo mi ser espiritual. Mientras la sala de contemplación comenzaba a transformarse nuevamente, preparándose para la siguiente fase de esta experiencia extraordinaria, me sentí lleno de una gratitud inmensa por haber tenido la oportunidad de servir, de amar y de contribuir al bienestar de la humanidad de maneras que solo ahora podía apreciar completamente. La vida que había considerado ordinaria se había revelado como extraordinariamente significativa, tejida con hilos de propósito divino que conectaban cada momento con un plan más grande del que yo había sido parte consciente e inconsciente. La sala de contemplación comenzó a disolverse gradualmente, transformándose en un espacio que no podría describir con palabras del vocabulario humano. Era como si las dimensiones mismas se expandieran para acomodar una realidad que trascendía la comprensión terrenal. Mi abuela Remedios permaneció a mi lado, pero pude percibir que su presencia también estaba evolucionando, volviéndose más luminosa y universal, como si estuviera conectándose con aspectos de su ser que iban mucho más allá de la personalidad que había conocido durante mi infancia. En la distancia, comencé a percibir lo que solo puedo describir como una sinfonía de luz. No era música en el sentido tradicional, sino una armonía de energías que resonaba directamente en el núcleo de mi alma. Cada nota de esta sinfonía cósmica parecía contar la historia completa de la existencia, desde el primer momento de la creación hasta todas las posibilidades futuras que se extendían infinitamente hacia el horizonte de la eternidad. Es el momento de que comprendas la naturaleza verdadera de la electricidad que manejaste durante tu vida terrenal, me dijo abuela Remedios, aunque su voz ahora parecía llegar desde todas las direcciones simultáneamente. Lo que llamabas energía eléctrica era solo una manifestación física de la fuerza vital universal que conecta todas las cosas. Fuiste un trabajador de la luz en el sentido
más literal y sagrado del término. Mientras sus palabras resonaban en mi conciencia expandida, el espacio a nuestro alrededor se llenó de lo que parecían ser corrientes de energía pura, similares a los cables de alta tensión que había instalado durante décadas, pero estas corrientes transportaban algo mucho más poderoso que electricidad. Transportaban amor, sabiduría, esperanza y todas las emociones positivas que elevan el espíritu humano. Pude ver cómo estas corrientes de energía espiritual se extendían desde esta dimensión superior hacia el mundo físico, conectando corazones, sanando heridas emocionales, inspirando actos de bondad y manteniendo viva la esperanza en momentos de desesperación. Era la misma red que había intuido durante mi revisión de vida, pero ahora podía contemplarla en su totalidad magnificente. Foss, observa, me indicó mi abuela, señalando hacia una de estas corrientes que se dirigía específicamente hacia el Hospital Nacional. Siguiendo la dirección de su gesto, pude ver cómo esta energía espiritual se manifestaba en el mundo físico a través de los actos heroicos del personal médico que continuaba trabajando en la oscuridad del apagón. Esperanza Morales, quien había descubierto mi cuerpo sin vida y había llorado brevemente por mi partida, ahora canalizaba esa energía divina mientras consolaba a las familias de otros pacientes que también habían fallecido durante la noche. Su dolor personal se había transformado en compasión universal, convirtiéndola en un conducto perfecto para la sanación emocional que las familias necesitaban. El doctor Castillo, agotado después de horas de trabajar con equipos de emergencia, había encontrado fuerzas renovadas que solo podían provenir de esta fuente espiritual superior. Lo vi realizando una cirugía de emergencia a la luz de linternas, salvando la vida de un joven motociclista que había llegado al hospital justo antes del amanecer. Sus manos, guiadas por 20 años de experiencia, también estaban siendo dirigidas por una sabiduría que trascendía el conocimiento médico académico. ¿Ven ellos esta energía que los está ayudando?, le pregunté a mi abuela. Su sonrisa contenía la ternura infinita de alguien que comprende los misterios más profundos de la existencia. La sienten sin reconocerla, conscientemente. La llaman inspiración, vocación, amor por el prójimo, fuerza interior, segunda respiración. Pero en realidad es la misma energía universal que tú manejabas a través de cables y transformadores, manifestándose directamente a través de corazones dedicados al servicio. En ese momento, como si el universo hubiera estado esperando esta revelación, comenzó a ocurrir algo extraordinario en el hospital físico. Después de casi 8 horas de oscuridad, el sistema eléctrico comenzó a restaurarse gradualmente. Primero fueron luces intermitentes en el primer piso, luego un zumbido creciente de equipos médicos que volvían a la vida, y finalmente la iluminación completa que devolvía al Hospital Nacional a su funcionamiento normal. Pero desde mi perspectiva espiritual, pude ver que este retorno de la electricidad física era simultáneo con un fenómeno mucho más significativo. Era como si el apagón hubiera servido como una pausa cósmica que había permitido que la energía espiritual se manifestara con mayor claridad. Y ahora, ambas dimensiones de energía, la física y la espiritual, se combinaban en una sinfonía perfecta de luz y servicio. El apagón no fue un accidente, me reveló abuela Remedios mientras observábamos cómo la luz regresaba al hospital. Fue una oportunidad orquestada para que muchas almas, incluyendo la tuya, completaran procesos importantes de transición y aprendizaje. La oscuridad externa permitió que la luz interna brillara con mayor intensidad. Mientras contemplaba esta restauración de la energía eléctrica, comencé a sentir una atracción poderosa hacia algo que se manifestaba en el horizonte de mi experiencia espiritual. Era una luz que superaba cualquier brillantez que hubiera conocido, pero que paradójicamente no deslumbraba ni causaba molestia. En lugar de eso, irradiaba una invitación amorosa que tocaba las fibras más profundas de mi alma. «Es la luz eterna», susurró mi abuela con reverencia, «la fuente de toda la energía que existe, tanto física como espiritual».
Es hacia allí donde todas las almas eventualmente viajan cuando han completado sus lecciones en los planos inferiores de existencia. La atracción hacia esa luz se intensificaba progresivamente, pero no se sentía como una obligación o un destino inevitable. En lugar de eso, era más como el llamado de un hogar que había estado esperándome durante toda mi existencia, un lugar donde finalmente podría comprender todos los misterios que me habían intrigado durante mi vida terrenal, y donde podría servir de maneras que trascienden las limitaciones del mundo físico. Sin embargo, antes de responder a ese llamado, sentí la necesidad de dirigir una última mirada hacia el mundo que estaba dejando atrás. Pude ver la habitación 318 donde mi cuerpo físico finalmente había sido descubierto por el personal médico. Esperanza había realizado los procedimientos protocolarios con una dignidad y respeto que me conmovieron profundamente. Había cerrado mis ojos físicos con ternura maternal y había dicho una oración silenciosa por el descanso de mi alma. La vista se extendió hacia mi hogar en el barrio Los Dolores, donde Carmen había recibido la llamada telefónica del hospital. La vi recibir la noticia con esa fortaleza interior que siempre había admirado en ella, abrazando a Diego, mientras ambos procesaban la realidad de mi partida física. Pero lo que más me consoló fue poder percibir que, de alguna manera, misteriosa, ambos podían sentir mi presencia continua en sus vidas. El amor verdadero crea conexiones que la muerte física no puede romper. Clear me aseguró abuela Remedios. Carmen y Diego siempre podrán sentir tu amor y tu guía. A medida que pasen los años, esa conexión se volverá más clara y reconfortante para ellos. Vi a Diego tomando la decisión de honrar mi memoria, dedicándose con renovada determinación a sus estudios de medicina. Pude percibir que mi transición había despertado en él una comprensión más profunda sobre el propósito de la vida y la importancia del servicio a la humanidad. Carmen, por su parte, encontraría formas de continuar el trabajo comunitario que habíamos iniciado juntos, llevando programas educativos a las mismas comunidades rurales donde yo había instalado sistemas eléctricos. Sus vidas continuarán irradiando la luz que plantaste durante tu tiempo con ellos, observó mi abuela. El amor que compartieron se multiplicará a través de todas las personas que ellos toquen en los años venideros. Mientras me preparaba para responder al llamado de la luz eterna, experimenté una comprensión final sobre la naturaleza de la existencia. Toda la energía del universo, desde la electricidad más básica hasta el amor más sublime, es una sola fuerza manifestándose de diferentes maneras. Mi trabajo como ingeniero eléctrico había sido una preparación perfecta para comprender estas verdades espirituales, porque había aprendido a trabajar con fuerzas invisibles que se manifiestan a través de efectos visibles. Sebastián, me dijo abuela Remedios con una mezcla de orgullo y bendición maternal, has completado exitosamente tu jornada en el plano terrenal. Ahora puedes elegir continuar hacia dimensiones superiores de servicio y comprensión, o puedes optar por regresar en una nueva encarnación para continuar sirviendo a la humanidad desde el plano físico. La decisión es completamente tuya. La elección era clara para mí. Había experimentado la belleza y el propósito de la vida física, había amado profundamente y había servido con dedicación. Pero el llamado de la luz eterna resonaba con una parte de mi alma que anhelaba exploraciones y servicios que trascienden las limitaciones del mundo material. Elijo continuar hacia la luz, declaré con una certeza que emanaba desde lo más profundo de mi ser. Pero quiero que mi familia y todos aquellos cuyas vidas toqué sepan que el amor que compartimos es eterno y que mi capacidad de cuidarlos y guiarlos no ha terminado, sino que se ha expandido infinitamente. Con esa declaración, comencé a moverme hacia la luz eterna, acompañado por mi abuela Remedios y por una sensación de completud absoluta. El último pensamiento coherente que tuve antes de fundirme con esa luminosidad infinita fue una promesa. Algún día,
Cuando Carmen y Diego completen sus propios viajes terrenales, estaré esperándolos en esta misma luz, listo para mostrarles las maravillas que he descubierto y para continuar nuestro amor en dimensiones que superan cualquier separación física. La energía que había manejado durante 42 años en el mundo físico finalmente había encontrado su fuente verdadera, y yo me había convertido en parte de esa corriente eterna que alimenta toda la existencia con amor, sabiduría y luz inextinguible.